Mamá, siento mucho calor. Por favor, quítame la ropa, me quemo. Esas fueron las palabras que Julián escuchó, no como un grito, sino como un susurro delirante que cortaba el viento gélido del nevado de Toluca. Eran palabras que no tenían sentido en medio de una tormenta de nieve que amenazaba con congelar hasta las ideas, pero que para Julián se convirtieron en el inicio de un descenso hacia el infierno de su propia conciencia. Quédate hasta el final de este relato, porque lo que Julián descubrió en esa montaña no fue solo una vida a punto de apagarse, sino el reflejo de todas sus traiciones. Si esta historia te toca el corazón, por favor, déjame una nota del 0 al 10 en los comentarios y suscríbete al canal para apoyar mi trabajo. Tu apoyo es lo que me permite seguir contando estas historias para ti. El frío en las faldas del volcán no es un frío común, es una presencia física, una garra invisible que te aprieta los pulmones y te muerde la piel hasta que dejas de sentirla. Julián, un hombre que se había pasado los últimos 20 años huyendo de cualquier tipo de incomodidad, se encontraba ahora en el centro de ese desierto blanco. Vestía un traje de lana italiana que costaba más que el salario anual de cualquiera de sus obreros, y sus zapatos de piel fina, diseñados para caminar sobre alfombras de oficinas en Santa Fe, se hundían sin remedio en la nieve virgen. Julián era el director de una de las constructoras más poderosas de México, un hombre que había aprendido que el mundo se divide entre los que pisan y los que son pisados. Su oficina, en lo más alto de un rascacielos de cristal, era su trono. Desde ahí, firmaba desalojos, sobornaba funcionarios y decidía el destino de miles de personas con un simple movimiento de su pluma fuente. Pero esa tarde, el poder de su firma no servía de nada. La camioneta blindada, ese tanque de lujo que lo hacía sentir invulnerable, yacía atascada en una zanja a unos metros de distancia, con el motor muerto y los sistemas electrónicos bloqueados por el frío extremo. Huía de algo más que de la tormenta. Una auditoría por corrupción, un escándalo que involucraba desvío de fondos públicos y lavado de dinero, estaba a punto de estallar. Julián, fiel a su instinto de supervivencia, decidió tomar una ruta alterna hacia su cabaña de lujo en Valle de Bravo, pensando que la montaña lo ocultaría mejor que las autopistas vigiladas. Fue su arrogancia la que lo llevó a ignorar las advertencias de los lugareños sobre el cierre de los caminos. Él se creía dueño del tiempo y del clima. Cuando bajó de la camioneta para buscar algo de señal en su teléfono, el silencio de la montaña lo golpeó. Era un silencio denso, interrumpido solo por el aullido de las ráfagas que arrastraban fragmentos de hielo. Fue entonces cuando escuchó el lamento. Al principio pensó que era su imaginación, o tal vez el viento jugando entre los pinos, pero luego vio un bulto pequeño entre la neblina cerrada. Se acercó con pasos torpes, maldiciendo la nieve. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Una niña, de no más de 7 años, estaba sentada en el suelo, recargada contra el tronco de un árbol viejo. Su rostro, de rasgos mestizos y piel canela, estaba pálido, casi azulado en los labios. Pero lo más aterrador no era su palidez, sino lo que estaba haciendo. La pequeña se estaba desabrochando el abrigo con dedos torpes y entumecidos. Ya se había quitado los guantes y un pequeño gorro de lana yacía a un lado. Julián, aunque era un hombre que había endurecido su corazón para los negocios, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Recordó vagamente un artículo que había leído alguna vez sobre la supervivencia en condiciones extremas. El desnudo paradójico era la señal final, el último acto de un cerebro que, ante la hipotermia severa, pierde la capacidad de regular la temperatura y envía una señal falsa de calor abrasador. La niña se estaba muriendo, y en su agonía creía que se estaba quemando viva. «Mamá, tengo mucho calor», repitió ella, con los ojos entreabiertos y una sonrisa perdida, como si estuviera viendo un jardín soleado en lugar de la muerte blanca que la rodeaba. Julián se arrodilló a su lado. El olor de la niña, una mezcla de jabón barato y el aroma metálico del frío, lo golpeó con una fuerza inesperada. La tomó por los hombros intentando ponerle el abrigo de nuevo, pero ella oponía una resistencia débil, quejándose de que la prenda le quemaba la piel. Fue en ese forcejeo cuando Julián lo vio. La niña apretaba algo en su mano derecha, con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Julián le abrió los dedos con delicadeza y el objeto cayó sobre la nieve. Era un relicario de plata vieja, desgastado por el tiempo, con la imagen grabada de la Virgen de Guadalupe. El mundo de Julián se detuvo. Sus manos, que habían manejado millones de pesos sin temblar,
empezaron a vibrar de forma incontrolable. Él conocía ese relicario. Él mismo lo había comprado en una platería de Taxco hacía casi una década. Él se lo había regalado a Elena, la mujer que había dejado atrás en un pueblo perdido de la sierra para perseguir sus sueños de grandeza en la capital. 8 años. Ese era el tiempo que había pasado desde la última vez que vio a Elena. Ella le había dicho que estaba embarazada, que esperaba un hijo suyo. Julián, en ese entonces un joven ambicioso que acababa de recibir su primera gran oportunidad en la constructora de don Arturo, no quiso saber nada. Le entregó un sobre con dinero y le dijo que se deshiciera del problema. Elena no aceptó el dinero, pero sí se quedó con el relicario, llorando mientras lo veía alejarse en un coche que representaba todo lo que él quería ser y todo lo que ella nunca tendría. Miró de nuevo a la niña. Esos ojos grandes y profundos eran los ojos de Elena. La forma de su nariz, la curva de su barbilla, eran las suyas. Julián sintió un vacío en el estómago, una náusea que le subió por la garganta. La pequeña que agonizaba en sus brazos, la que se quitaba la ropa buscando alivio en el calor de la muerte, era su hija, Camila. No sabía su nombre, pero en ese momento su corazón se lo dictó. «No, no, no», susurró Julián, envolviendo a la niña con su propio abrigo de diseñador, ignorando que él mismo empezaba a perder calor rápidamente. ¿Cómo había llegado ella hasta aquí? ¿Dónde estaba Elena? La mente de Julián empezó a trabajar a 1000 por hora, conectando puntos que preferiría haber ignorado. Su constructora, bajo las órdenes de su suegro, don Arturo, había iniciado un proyecto ambicioso de complejos turísticos en la zona. Sabía que habían tenido problemas con paracaidistas y comunidades locales que se negaban a vender sus tierras. Don Arturo era un hombre implacable, alguien que no aceptaba un no por respuesta. Los desalojos habían sido violentos, Julián lo sabía, aunque siempre miraba hacia otro lado mientras los abogados se encargaban de la limpieza. Un pensamiento oscuro cruzó su mente. Elena vivía en uno de esos pueblos. Si ella y la niña estaban huyendo, si se habían perdido en la montaña tratando de escapar de los matones que él mismo pagaba, entonces él era el arquitecto de su propia tragedia. El éxito que tanto presumía, sus trajes, su camioneta, sus cuentas bancarias, todo estaba manchado con la nieve que ahora amenazaba con sepultar a su hija. El teléfono de Julián vibró en su bolsillo. Con dificultad lo sacó. Tenía una barra de señal intermitente, como una vela a punto de apagarse. Era un mensaje de don Arturo. «Julián, la auditoría se complicó. No regreses a la ciudad. Quédate en la montaña. Mis hombres de seguridad van para allá para limpiar el rastro. No dejes cabos sueltos». Cabos sueltos. Para don Arturo las personas eran eso, cabos sueltos o activos. Julián miró a Camila. Ella era el cabo suelto más grande de su vida. Una heredera legítima, una prueba viviente de su pasado humilde y de su traición. Si don Arturo descubría quién era ella, no dudaría en deshacerse de ambos. Julián siempre había sido el protegido del viejo, el yerno perfecto que hacía el trabajo sucio, pero sabía que la lealtad de Arturo terminaba donde empezaba su beneficio económico. «Tengo que sacarte de aquí», le dijo a la niña, aunque ella ya no respondía. Su respiración era superficial, un hilito de aire que se convertía en vapor frente a su rostro. Julián intentó levantarla, pero sus propias piernas estaban empezando a fallar. El frío le pesaba como si llevara armadura. Miró a su alrededor buscando refugio. A lo lejos, entre la cortina de nieve, creyó ver la silueta de una cueva o una formación rocosa. Tenía que moverse. Si se quedaba allí, ambos serían estatuas de hielo antes del amanecer. Cada paso era una batalla. La nieve le llegaba a las rodillas y el cuerpo de la niña, aunque pequeño, parecía pesar toneladas. Julián sentía que el aire le quemaba la garganta. Irónicamente, él, que se jactaba de tenerlo todo, se dio cuenta de que no tenía lo más básico: fuego. Metió la mano en sus bolsillos buscando un encendedor, algo que pudiera generar una chispa, pero él no fumaba. Lo único que encontró fue su cartera de piel de cocodrilo, repleta de billetes de alta denominación. Al llegar a la pequeña cueva, una hendidura natural en la roca que al menos los protegía del viento directo, Julián dejó a Camila en el suelo. La niña volvió a balbucear, su mente perdida en los campos de flores que el frío le regalaba como último consuelo. Julián, desesperado, sacó los billetes, miles de pesos, el fruto de sus sobornos y sus negocios turbios. Intentó amontonarlos junto con unas ramas secas que encontró en el fondo de la cueva. «Vamos, por favor», suplicó.
golpeando 2 piedras que encontró, buscando una chispa que nunca llegaba. Vio cómo el dinero, esos papeles de colores que habían sido su Dios durante años, no servían de nada. Intentó usar su teléfono, pero la batería, agotada por el frío, se apagó justo cuando intentaba encender la linterna. Estaba en la oscuridad total, con su hija muriendo en sus brazos y una fortuna inútil entre las manos. El hombre más poderoso de la ciudad estaba siendo humillado por la naturaleza y por su propio pasado. Mientras intentaba frotar las manos de Camila para devolverles algo de vida, los recuerdos lo asaltaron. Recordó a Elena cocinando en un fogón de leña, el olor a tortillas recién hechas y la paz que sentía antes de que la ambición le carcomiera el alma. Ella siempre le decía que el dinero no se come, que el calor de una casa no lo dan las paredes, sino la gente que vive dentro. Él se había reído de su sencillez. Ahora daría todos sus millones por un solo trozo de esa leña que Elena encendía con tanta facilidad. De pronto, un sonido diferente al viento llegó a sus oídos, el rugido de motores. Luces potentes empezaron a barrer la ladera de la montaña. No eran rescatistas. Julián reconoció el patrón de las luces. Eran las camionetas de seguridad de la constructora, los hombres de don Arturo, los mismos que habían expulsado a Elena de su hogar. Julián se encogió en el fondo de la cueva, abrazando a Camila con todas sus fuerzas. Sabía que si los encontraban, su vida de lujos podría continuar, pero a un precio que ya no estaba dispuesto a pagar. Don Arturo no quería sobrevivientes. El mensaje era claro: limpiar el rastro. Y Camila era el rastro más evidente de una humanidad que Julián había intentado enterrar bajo capas de cemento y ambición. El frío seguía apretando. Julián sentía que sus propios párpados pesaban. La tentación de cerrar los ojos y dejarse llevar, como lo estaba haciendo la niña, era casi irresistible. Pero cada vez que bajaba la guardia, sentía el relicario de plata contra su pecho, recordándole quién era y lo que había perdido. No podía dejar que ella muriera. No otra vez. No por su culpa. La travesía apenas comenzaba. Julián, el CEO que nunca se ensuciaba las manos, tendría que aprender que el verdadero calor no se compra con billetes, sino que se genera con el sacrificio. Pero en esa montaña, donde el viento aúlla como un animal herido, la redención tiene un precio muy alto, y el tiempo se estaba acabando para la pequeña Camila. La nieve seguía cayendo, borrando las huellas de un pasado que Julián ya no podía ignorar. El frío ya no era solo una temperatura. Se había convertido en una sentencia de muerte que latía en las sienes de Julián. Cada paso que daba, hundiendo sus zapatos de $3,000 en la nieve espesa, era un recordatorio de lo inútil que resultaba su fortuna en aquel desierto blanco. Llevaba a Camila en brazos, sintiendo cómo el cuerpo de la niña se volvía cada vez más pesado, no por su tamaño, sino por la falta de vida que empezaba a reclamar sus músculos. El aire se había vuelto de cristal, cortando sus pulmones con cada bocanada, y la neblina, lejos de disiparse, parecía tejer una mortaja alrededor de ambos. Julián se detuvo un segundo, apoyando su espalda contra una roca helada. Sus manos, despojadas de los guantes que ahora envolvían los pies de la niña, estaban de un color rojo violáceo. Miró a Camila. Su rostro estaba sereno, demasiado sereno. El fenómeno del desnudo paradójico parecía haber quedado atrás, reemplazado por un letargo profundo, ese sueño del que muchos dicen que no se despierta. Ella ya no gritaba que tenía calor, ahora simplemente no decía nada. Solo el leve movimiento de su pecho, casi imperceptible, le indicaba que el corazón de su hija seguía luchando. En ese silencio sepulcral, Julián empezó a hablarle. No sabía si ella podía escucharlo, pero necesitaba llenar el vacío. Necesitaba que el sonido de su voz le recordara que seguía siendo un ser humano y no un pedazo de hielo más en la ladera del volcán. Le habló de cosas que nunca le había dicho a nadie. Le pidió perdón a Elena en voz baja, mencionando aquel día en que le dio la espalda en el andén de la estación, convencido de que los rascacielos de la ciudad eran más importantes que el cielo abierto de la sierra. Se dio cuenta de que había pasado 8 años construyendo edificios de lujo, mientras su propia alma se caía a pedazos. Pero la montaña no tiene misericordia con los arrepentimientos tardíos. Un ruido metálico, seco y distante rompió la calma. No era el viento. Julián conocía ese sonido. Era el motor de una cuatrimoto de alta potencia. Miró hacia abajo, hacia la pendiente que acababa de subir con tanto esfuerzo. A lo lejos,
Entre los pinos cubiertos de escarcha, vio los haces de luz barriendo la nieve. Eran potentes, agresivos, moviéndose con una precisión que no pertenecía a un equipo de rescate, sino a cazadores. Eran los hombres de don Arturo. Julián sintió un nudo de terror en el estómago. Sabía exactamente quiénes eran, el equipo de seguridad privada que su suegro utilizaba para los trabajos que la policía no podía o no quería ver. Eran hombres entrenados para no dejar rastros, para silenciar problemas y para asegurarse de que los intereses de la constructora se mantuvieran intactos. En la mente de don Arturo, Julián ya no era un aliado, sino un cabo suelto. Y Camila era la prueba de un pecado que el viejo no estaba dispuesto a permitir que saliera a la luz. Julián apretó a la niña contra su pecho y se obligó a levantarse. El dolor en sus piernas era un grito constante, pero el miedo a lo que esos hombres le harían a su hija era más fuerte. Tenía que encontrar un lugar donde esconderse, un refugio que los protegiera no solo del frío, sino de las balas. Fue entonces cuando recordó el mapa que había visto en su camioneta antes de que todo se fuera al demonio. Cerca de allí, en una de las rutas de senderismo abandonadas, había un viejo puesto de guardabosques. Si lograba llegar antes que las luces, tal vez tendrían una oportunidad. A medida que avanzaba, el delirio de Camila regresó, pero esta vez fue diferente. La niña empezó a balbucear historias fragmentadas. Hablaba de un señor de las sombras, un hombre gigante que había llegado a su pueblo con máquinas de metal que rugían como monstruos. Decía que ese hombre les había quitado su casa, que le había hecho llorar a su mamá y que les había dicho que ya no tenían derecho a la tierra. «Él nos persiguió, papá», susurró Camila, usando esa palabra, papá, sin saber que el hombre que la cargaba era el mismo que había firmado las órdenes de desalojo. Julián sintió que el mundo se le venía encima. No era solo que don Arturo fuera el villano, él mismo era el monstruo en la historia de su hija. Cada ladrillo de su imperio se había colocado sobre el sufrimiento de personas como Elena y Camila. Las máquinas que la niña describía eran las suyas. El dinero que ahora intentaba usar para encender una fogata era el mismo que había financiado la destrucción del mundo de la pequeña. El peso de la culpa se volvió más insoportable que el frío. Llegó a una pequeña explanada donde el viento soplaba con una furia renovada. Allí, medio oculta por la nieve acumulada, estaba la cabaña de madera del puesto de guardabosques. Parecía abandonada desde hacía décadas. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una sola bisagra. Pero para Julián, en ese momento, era un palacio. Entró tropezando, cayendo de rodillas sobre el suelo de madera podrida. Depositó a Camila sobre una vieja mesa de trabajo y buscó desesperadamente algo con que cubrirla. Encontró unas mantas llenas de polvo y moho, pero eran mejores que nada. El problema seguía siendo el mismo. La niña necesitaba calor interno. Su temperatura estaba cayendo a niveles críticos. Julián volvió a sacar los billetes de su cartera. Eran fajos de 500 y 1000 pesos, una pequeña fortuna que cargaba para emergencias. Los amontonó en un rincón, junto a unos papeles viejos que encontró en un cajón. Esta vez no se detuvo. Usó una piedra pesada para romper el vidrio de una de las ventanas que aún quedaban, buscando crear una chispa con el roce del metal de su reloj. Golpeó una y otra vez, con las manos sangrando y el alma en un hilo. Sopló con cuidado, con el miedo de que su propio aliento apagara la llama naciente. El papel se encendió, y pronto los billetes empezaron a arder. Era una imagen dantesca. Un hombre que había dedicado su vida a acumular riqueza, ahora veía cómo el dinero se consumía en segundos, desprendiendo un humo negro y un calor mezquino. El fuego era débil, apenas suficiente para calentar el aire a unos centímetros de distancia, pero era lo único que tenían. Julián acercó a Camila a las llamas, frotando sus brazos y piernas, tratando de reactivar la circulación. Mientras el fuego consumía miles de pesos, el teléfono de Julián, que había estado muerto, emitió un leve pitido. Un milagro tecnológico en medio de la desolación. Había recuperado una mínima señal, quizás por la altura del puesto de guardabosques. Rápidamente, revisó los mensajes que habían entrado en cadena. No solo eran órdenes de don Arturo, había informes de la fiscalía. La auditoría se había transformado en una orden de aprehensión. Su socio lo había traicionado para salvarse él mismo. Pero hubo un mensaje que le heló la sangre más que la nieve. Era un audio de su suegro, enviado hacía apenas 10 minutos. La voz de don Arturo sonaba fría,
desprovista de cualquier rastro de humanidad. Julián, sabemos que encontraste a la niña. No seas estúpido. Si esa cría sobrevive, tú no solo pierdes la empresa, pierdes tu libertad. Mis hombres tienen instrucciones claras. No debe haber testigos de lo que pasó en el pueblo. Si te pones de su lado, te enterraré con ella. Decide ahora. ¿Quieres ser un héroe muerto o un hombre rico en el extranjero? Julián miró el teléfono y luego miró a Camila. La niña había abierto los ojos ligeramente, reflejando el brillo naranja de los billetes quemándose. En ese momento, Julián comprendió que su vida anterior ya no existía. No había vuelta atrás. Si entregaba a la niña, regresaría a un mundo de cristal y soledad, cargando con el fantasma de su hija por el resto de sus días. Si se quedaba, probablemente moriría esa misma noche. Fue entonces cuando el giro ocurrió. Al revisar la galería de su teléfono buscando algo para distraerse del miedo, encontró una carpeta oculta que su asistente le había enviado semanas atrás, etiquetada como Archivos Confidenciales, Proyecto Sierra. Eran grabaciones de las cámaras de seguridad de la constructora y copias de correos electrónicos cifrados. Julián nunca los había abierto por miedo a lo que encontraría, pero ahora, bajo la luz de su propio dinero ardiendo, los reprodujo. Lo que escuchó lo dejó paralizado. No solo eran órdenes de desalojo, don Arturo había planeado el accidente en el que Elena supuestamente debía morir. Su suegro sabía de la existencia de Camila desde el principio y la había estado monitoreando como una amenaza potencial para la herencia de su propia hija, la esposa de Julián. Todo el ascenso de Julián en la empresa no había sido por su talento, sino para mantenerlo cerca y controlado, asegurándose de que nunca descubriera la verdad sobre la mujer que amaba. La traición era total. Julián se dio cuenta de que había sido un peón en un juego macabro diseñado por un hombre que no conocía el significado de la palabra familia. El rugido de las cuatrimotos se escuchó mucho más cerca ahora. Las luces de los cazadores ya estaban iluminando las paredes exteriores de la cabaña. No tenían mucho tiempo. Julián tomó una decisión que cambiaría el curso de su destino. Con los dedos temblorosos, seleccionó todos los archivos de esa carpeta, junto con una confesión que empezó a grabar en ese mismo instante. Habló con una claridad que nunca tuvo en las juntas de consejo. Detalló los crímenes de don Arturo, los suyos propios, los sobornos a jueces y la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en esa montaña. «Si estás escuchando esto», dijo Julián a la cámara del teléfono, con las lágrimas surcando la suciedad de su rostro, «es porque mi hija Camila es la única inocente en esta historia. Ella es la verdadera dueña de todo lo que yo ayudé a robar». Presionó enviar a una lista de contactos que incluía a los principales periódicos del país y a la Fiscalía General. La barra de carga avanzaba con una lentitud exasperante. Afuera, el sonido de las botas sobre la nieve endurecida le indicó que los hombres ya estaban allí. Se habían bajado de los vehículos y estaban rodeando la cabaña. Julián se levantó, tomó un pesado leño que aún no se había quemado y se paró frente a la puerta destrozada. Camila lo miraba desde la mesa, con una confusión profunda en sus ojos grandes. Por primera vez en 8 años, Julián no sintió miedo por su dinero o por su reputación. Sintió el miedo puro de un padre que sabe que es la última línea de defensa de su hijo. Las luces de las linternas inundaron el interior de la cabaña, cegándolo. Una voz áspera, que Julián reconoció como la del jefe de seguridad de Arturo, gritó desde la oscuridad. «Julián, entrega a la niña y sal con las manos en alto. El jefe dice que todavía puedes salvar el pellejo si cooperas. No hagas esto más difícil de lo que ya es». Julián miró la pantalla de su teléfono. Mensaje enviado exitosamente. Una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios partidos por el frío. El imperio de don Arturo estaba empezando a derrumbarse en ese mismo instante en los servidores de la prensa. Ahora lo único que importaba era ganar tiempo para que Camila pudiera ver un nuevo amanecer. «¡Vengan por nosotros!», gritó Julián, apretando el leño con fuerzas que no sabía que tenía. «Pero les advierto que para tocarla, primero van a tener que matarme a mí». La tensión en la cabaña se volvió eléctrica. Julián sabía que lo que venía a continuación sería una lucha desesperada, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que su vida tenía un propósito real. No se pierdan la siguiente parte, donde veremos si el sacrificio de Julián será suficiente para salvar a Camila de los lobos de don Arturo y si la justicia finalmente llegará a las cumbres nevadas del volcán. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Julián merece el perdón después de todo lo que hizo?
No olvides suscribirte y dejar tu nota de esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos relatos de redención y coraje. La cabaña crujía bajo el asedio del viento y de los hombres que allá afuera representaban todo lo que Julián había sido hasta esa noche. El jefe de seguridad, un hombre llamado Ramos, que Julián mismo había entrevistado años atrás por su falta de escrúpulos, no volvió a gritar. El silencio que siguió a su amenaza fue mucho más aterrador. Julián sabía que no estaban esperando una respuesta. Estaban rodeando el lugar, buscando el punto más débil de esa estructura de madera podrida que se caía a pedazos. Pero lo peor no estaba afuera, sino adentro, sobre la mesa de trabajo donde Camila se desvanecía. El fuego de los billetes se estaba extinguiendo. Las llamas, que habían devorado miles de pesos en cuestión de minutos, ahora eran solo brasas agonizantes que proyectaban sombras alargadas y monstruosas en las paredes de la cabaña. Julián miró desesperado a su alrededor. No quedaba nada más que quemar. Había usado los papeles, los billetes, incluso su propia cartera de piel. El calor residual se escapaba por las rendijas de las ventanas rotas y Camila, que por un momento había abierto los ojos, volvió a hundirse en ese letargo profundo que precede al final. Fue en ese instante cuando Julián sintió el primer impacto contra la puerta. No fue un golpe humano, sino el uso de un ariete improvisado o tal vez el peso de un cuerpo entrenado. La madera vieja gimió y una de las bisagras cedió con un chasquido seco que sonó como un disparo en la pequeña habitación. Julián apretó el leño con las manos ensangrentadas. Su mente, antes tan calculadora y fría para los negocios, ahora funcionaba por puro instinto de protección. Pero entonces, una verdad más fría que la nieve lo golpeó. No importaba si ganaba la pelea contra los hombres de Ramos, si Camila moría de frío en los próximos 5 minutos. «Perdóname, Elena», susurró, con la voz rota por el llanto y el cansancio. «Perdóname por ser un cobarde durante tanto tiempo». Julián se dio cuenta de que había pasado su vida entera buscando escudos. Escudos de dinero, de poder, de trajes caros y oficinas blindadas. Todo para no sentir, para no ser vulnerable. Y ahora, en medio de la montaña, se daba cuenta de que la única forma de salvar lo que realmente importaba era despojándose de todo. Literalmente de todo. Miró a la niña, cuya respiración era ya un hilo tan fino que apenas movía el aire. Recordó algo que Elena le había dicho una vez, cuando vivían en la sierra y se acurrucaban bajo las cobijas en las noches de invierno. El calor más puro no viene de la leña, Julián, viene del cuerpo de quien te ama. Sin pensarlo 2 veces, Julián soltó el leño. Se quitó el abrigo de lana que ya estaba empapado y frío, se desabrochó la camisa de seda y se despojó de la camiseta térmica. El aire gélido de la cabaña lo golpeó como un látigo de hielo, haciéndolo jadear, pero no se detuvo. Tomó a Camila, le quitó las mantas sucias y la pegó directamente a su pecho desnudo. El contacto inicial fue un choque eléctrico. La piel de la niña estaba tan fría que Julián sintió que le quemaba el cuerpo, pero la envolvió con sus brazos, cubriéndolos a ambos con el abrigo por encima, buscando que su propio calor interno, el último recurso que le quedaba, fluyera hacia ella. «No te vayas, Camila», le rogaba al oído, mientras su propio cuerpo empezaba a temblar violentamente por el choque térmico. «Quédate conmigo. Papá está aquí. Ahora sí estoy aquí». Ese abrazo era su redención y su condena. Mientras intentaba revivir a su hija con su propia vida, los hombres afuera perdieron la paciencia. Un segundo golpe, mucho más fuerte, hizo que la puerta se abriera de par en par, dejando entrar una ráfaga de nieve y la luz cegadora de las linternas tácticas. Ramos entró primero, con una pistola con silenciador en la mano, seguido por otros 2 sujetos vestidos con equipo de montaña oscuro. Se detuvieron en seco al ver la escena. El CEO más poderoso de la ciudad, el hombre que despreciaba la debilidad, estaba arrodillado en el suelo, semidesnudo, abrazando a una niña mestiza con una desesperación que no encajaba en su esquema de mundo. «Julián, qué patético te ves», dijo Ramos con una sonrisa torcida. «El viejo tenía razón, te ablandaste. Podrías haber tenido un retiro dorado en Suiza, pero elegiste morir como un indigente en esta choza». Julián no levantó la vista. No podía. Sentía que si soltaba a Camila un solo segundo para defenderse, el calor que estaba logrando transferirle se perdería y ella moriría. Sus dientes castañaban tanto que apenas podía articular palabras, pero sus ojos, fijos en la puerta, tenían una chispa de triunfo que Ramos no podía entender. Ya es tarde»,
logró decir Julián con un esfuerzo sobrehumano. Los archivos, la prensa, ya lo tienen todo. Ramos frunció el ceño y sacó su radio, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de un helicóptero empezó a vibrar en el aire. No era el sonido ligero de las aeronaves privadas de la constructora, era el rugido pesado de un helicóptero de la Marina o de la Guardia Nacional. Julián sabía que su mensaje no solo había llegado a los periódicos, sino a los contactos que aún conservaba en el gobierno, hombres que habían aceptado sus favores y que ahora, ante la evidencia pública de un crimen tan atroz, se verían obligados a actuar para no caer con él. El pánico se apoderó de los hombres de seguridad. Ramos miró hacia el cielo a través de la puerta abierta y luego volvió a mirar a Julián. La orden de don Arturo era clara: no dejar cabos sueltos. Pero Ramos también era un sobreviviente y sabía que si lo encontraban con un arma frente al CEO y a una niña moribunda, no habría dinero en el mundo que lo sacara de la cárcel. «Vámonos», ordenó Ramos a sus hombres, retrocediendo hacia la nieve. «Que la montaña termine el trabajo. No vale la pena que nos atrapen aquí». Salieron de la cabaña tan rápido como habían entrado, dejando a Julián y a Camila en medio de un silencio que ahora solo era interrumpido por el eco de las aspas del helicóptero y el latido del corazón de la niña, que Julián sentía contra sus propias costillas. Estaba funcionando. El calor de su pecho estaba logrando lo que el fuego del dinero no pudo. Camila soltó un pequeño suspiro, y sus dedos, antes rígidos, se cerraron débilmente sobre el brazo de su padre. Pero el precio estaba siendo alto. Julián sentía que sus propios sentidos empezaban a fallar. Su visión se volvía borrosa y una calidez extraña, la misma que había engañado a Camila minutos antes, empezaba a recorrerle las extremidades. Sabía que era el final para él. La hipotermia estaba reclamando su tributo, pero no tenía miedo. Por primera vez en décadas se sentía en paz. Había gastado su vida construyendo muros y en sus últimos minutos había logrado ser un puente. «Dile a tu mamá que siempre la amé», susurró, aunque su voz ya no era más que un aliento débil, «y que tú eres lo mejor que he hecho en mi vida». El helicóptero estaba sobre ellos ahora, iluminando la cabaña con un reflector tan potente que parecía que el sol había salido en mitad de la noche. Julián vio sombras que bajaban por cuerdas, hombres con uniformes de rescate que gritaban órdenes. Sintió manos fuertes que intentaban separarlo de la niña, pero él se aferró a ella con la última onza de fuerza que le quedaba, hasta que escuchó una voz que creía haber perdido para siempre en sus pesadillas. «¡Es ella! ¡Es mi hija!» Era el grito de Elena, que venía en una de las unidades de rescate, habiendo alertado a las autoridades desde el primer momento en que las máquinas de la constructora empezaron a cercar su pueblo. Julián sonrió, una sonrisa real, no la mueca de suficiencia que usaba en las juntas de accionistas. Elena estaba viva. Camila estaría a salvo. Los hombres de rescate finalmente lograron envolver a ambos en mantas térmicas reales, de esas que no se compran con orgullo sino con humanidad. Julián sintió que lo levantaban en una camilla, pero sus ojos ya no podían mantenerse abiertos. Lo último que vio fue el relicario de la Virgen de Guadalupe, que había caído al suelo, brillando bajo la luz del reflector como una pequeña estrella de plata en medio de la ceniza de sus billetes quemados. Había perdido su imperio, su fortuna y su libertad, pero en ese abrazo mortal en el Nevado de Toluca, Julián había recuperado algo que ningún banco puede custodiar: su alma. El CEO, que entró en esa tormenta buscando una ruta de escape para sus crímenes, ya no existía. Lo que quedaba era un hombre que, por fin, entendía que el calor más valioso es aquel que se da cuando todo lo demás se ha congelado. No te muevas de ahí, porque en la parte final de esta historia veremos qué pasó con don Arturo y cómo la vida de Camila y Elena cambió para siempre después de esa noche de terror. ¿Crees que el sacrificio de Julián fue suficiente para borrar sus errores del pasado? Déjame tu comentario con una nota para este relato y suscríbete para no perderte el desenlace de esta increíble historia de redención. El final te dejará sin aliento. El rugido del helicóptero se convirtió en un latido constante que parecía bombear la poca vida que le quedaba a Julián. Mientras los paramédicos de la Marina lo subían a la aeronave, el mundo se volvía una mancha de luces blancas y sombras azuladas. A su lado, en una cápsula de calor extremo, Camila dormía un sueño profundo, pero sus constantes vitales, reflejadas en un monitor que emitía pitidos rítmicos, eran la melodía más hermosa que Julián había escuchado jamás. Elena estaba allí,
arrodillada junto a la niña, con el rostro surcado por lágrimas que se congelaban antes de caer, pero con una fuerza en la mirada que solo tienen las madres que han caminado por el borde del abismo. Julián intentó hablar, pero sus cuerdas vocales estaban tan entumecidas como sus dedos. Sin embargo, no hacía falta. Elena lo miró por un segundo, y en ese cruce de miradas hubo un perdón silencioso, una tregua firmada con el hielo de la montaña. Ella sabía lo que él había hecho. Había visto los restos de los billetes quemados en la cabaña, el cuerpo de Julián cubriendo a su hija, y el sacrificio de un hombre que prefirió morir de frío para que su sangre no se apagara. Pero la justicia, esa que Julián había evadido durante décadas, no iba a esperar a que sus heridas sanaran. En cuanto el helicóptero aterrizó en la base militar cercana, la burbuja de heroísmo estalló. Mientras a Camila la llevaban de urgencia a una unidad de cuidados intensivos, 2 agentes federales se apostaron en la puerta de la ambulancia de Julián. No eran los hombres de don Arturo, eran hombres de la ley, con rostros de piedra y órdenes directas. El mensaje que Julián había enviado desde la montaña había provocado un terremoto político en la Ciudad de México. Los archivos, las grabaciones y la confesión grabada bajo el delirio del frío eran pruebas irrefutables de una red de corrupción que llegaba hasta las esferas más altas del poder. Julián N. Queda usted bajo arresto por los cargos de lavado de dinero, fraude procesal y complicidad en desalojos violentos, dijo uno de los oficiales mientras le colocaba las esposas sobre las muñecas vendadas por las quemaduras del hielo. Julián no opuso resistencia. Al contrario, sintió que el peso del metal en sus manos era mucho más ligero que el peso de su conciencia. Sabía que este era el precio. Para que Camila tuviera un futuro, él tenía que pagar por su pasado. Mientras lo trasladaban a un hospital bajo custodia policial, las noticias en las pantallas de la sala de espera ya mostraban el rostro de don Arturo. El tiburón de la construcción había sido interceptado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a punto de abordar un jet privado hacia un país sin tratado de extradición. La caída del imperio fue estrepitosa. En los días siguientes, mientras Julián se recuperaba de las amputaciones parciales en 3 de sus dedos y de una neumonía severa, vio a través de la televisión cómo la constructora se desmoronaba. Las cuentas fueron congeladas, los terrenos robados fueron puestos bajo custodia judicial, y los socios de don Arturo empezaron a delatarse unos a otros como ratas, huyendo de un barco incendiado. Pero a Julián nada de eso le importaba tanto como el reporte médico que recibía cada mañana. Camila estaba fuera de peligro. La niña que había delirado con el calor de la muerte ahora pedía chocolate caliente y preguntaba por el señor que la abrazó en la cueva. Meses después, el juicio se convirtió en el evento de la década. Julián se presentó en la corte no con sus trajes de seda, sino con el uniforme de la prisión, con la cabeza en alto por primera vez en su vida adulta. Su testimonio fue la pieza final para hundir a don Arturo. El viejo, consumido por la rabia y la arrogancia, intentó culpar a Julián de todo, pero las pruebas digitales que Julián había enviado desde el Nevado de Toluca eran una sentencia de muerte para su carrera. Don Arturo recibió la pena máxima por homicidio en grado de tentativa y crimen organizado. Julián, gracias a su confesión y a que salvó la vida de la testigo principal, su propia hija, recibió una sentencia reducida, pero sustancial. La verdadera justicia, sin embargo, no ocurrió en los tribunales, sino en las faldas de la montaña. Los terrenos donde Elena y su comunidad vivían fueron devueltos legalmente a sus habitantes. La constructora fue liquidada y los fondos se utilizaron para reparar los daños causados por los desalojos violentos. El pueblo de Elena, que antes era una zona de conflicto y miedo, empezó a reconstruirse con la dignidad que Julián les había intentado arrebatar. Pasó un año. La nieve del Nevado de Toluca se había derretido y vuelto a caer, purificando los rastros de aquella noche terrible. En la sala de visitas de la prisión de alta seguridad, Julián esperaba sentado tras un grueso vidrio. Su rostro ya no tenía la dureza del ejecutivo agresivo. Las líneas de su cara ahora hablaban de una madurez ganada en el aislamiento y la reflexión. La puerta se abrió y Elena entró llevando de la mano a una Camila radiante, vestida con un suéter de lana tejida y con el cabello largo brillando bajo la luz fluorescente. Camila se acercó al vidrio y puso su pequeña mano sobre la superficie fría. Julián puso la suya al otro lado, coincidiendo exactamente. La niña sacó de su cuello el relicario de plata
el mismo que Julián le había regalado a Elena hacía tantos años y que había caído en la nieve durante el rescate. Pero ahora el relicario tenía algo nuevo. Camila lo abrió con cuidado. Dentro ya no solo estaba la Virgen de Guadalupe. Elena había colocado una pequeña fotografía recortada, que era una foto de Julián y Camila, tomada por un enfermero el día que les permitieron verse por primera vez en el hospital antes de que lo trasladaran a la cárcel. «Mira, papá, siempre te llevo conmigo», dijo la niña con una sonrisa que iluminó la celda de Julián más que cualquier sol de montaña. Julián no pudo contener las lágrimas. Eran lágrimas de un hombre que lo había perdido todo para ganarlo todo. Elena le dio un asentimiento suave, un gesto que decía que, aunque no podían borrar el dolor del pasado, estaban construyendo un presente donde la verdad ya no era una amenaza. Le contaron que el jardín comunitario del pueblo ya estaba dando sus primeros frutos y que Camila era la mejor de su clase en la escuela que se había construido con la reparación del daño de la constructora. Cuando la visita terminó y Julián vio a las dos mujeres de su vida alejarse por el pasillo, regresó a su celda. El espacio era pequeño, frío y gris, pero él ya no sentía frío. Tenía el calor de ese abrazo en la nieve guardado en el centro de su ser. Entendió que la riqueza que había perseguido durante 40 años no era más que ceniza, como los billetes que quemó en la cabaña. La verdadera fortuna era ese vínculo que ni la distancia, ni los muros, ni los errores del pasado podían romper. La historia de Julián y Camila se convirtió en una leyenda local en Toluca. Dicen los que suben al volcán que, en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla y la neblina se cierra, todavía se puede sentir una extraña calidez cerca de la vieja cabaña de guardabosques. Una calidez que no viene del fuego, sino del recuerdo de un sacrificio. La moraleja es contundente y nos queda a todos como una lección de vida. El éxito que se construye pisoteando a los demás es una casa de hielo que tarde o temprano se derretirá bajo el sol de la verdad. La verdadera grandeza de un hombre no se mide por lo que tiene en su cuenta bancaria, sino por lo que es capaz de entregar cuando el mundo se vuelve gélido y oscuro. Hoy, Julián sigue cumpliendo su condena, pero es un hombre libre en su espíritu. Trabaja en la biblioteca de la prisión, enseñando a otros internos que nunca es tarde para cambiar el rumbo, que siempre hay una oportunidad para encender una chispa en medio de la tormenta más cerrada. Y allá afuera, en el pueblo de la sierra, una niña llamada Camila mira hacia la montaña cada mañana, sabiendo que su padre no es el señor de las sombras que le quitó su casa, sino el hombre de fuego que le devolvió la vida. Si esta historia de redención y coraje te ha llegado al corazón, si te ha hecho reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, por favor, apoya nuestro canal. Suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos, donde exploramos la profundidad del alma humana y las segundas oportunidades que el destino nos regala. Déjame saber en los comentarios, con una nota de 0 a 10, ¿qué te pareció el final de la historia de Julián? ¿Crees que la justicia fue justa con él? Tu opinión es fundamental para nosotros. Gracias por acompañarnos hasta el último segundo de este viaje emocional. Nos vemos en la próxima historia, donde el calor de la verdad siempre vencerá al frío de la mentira.